Γεια σας φιλαράκια y bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega. Y si no me conoces porque es la primera vez que pasas por aquí, me presento, soy Lorena, soy la historiadora especializada en Grecia y guía oficial de este canal. Y en el vídeo de hoy vamos a explicar por qué cuando vamos a Grecia uno de los souvenirs que más vamos a encontrar son las esponjas. Así que en este vídeo vamos a ver qué relación tienen las esponjas y Grecia y cuál es esta intrahistoria que tienen. Lo primero que me gustaría decir, porque hay mucha gente que no lo sabe, es que las esponjas son una división de animales acuáticos, es decir, son animales. Y creo que esto es importante que la gente lo sepa para que cuando vaya a Grecia y vean las esponjas puedan comprar con conocimiento de causa, sabiendo qué es, ¿vale? Igual que si estuviéramos hablando de cuero natural, que entonces estamos hablando de que son productos de origen animal, pues las esponjas también. Y una vez dicho esto, también me gustaría decir que por favor, pues que se abstengan las personas que quieran hacer comentarios reivindicativos de cualquier tipo, porque este no es el espacio. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de la relación histórica de Grecia con las esponjas, nada más. Y en la antigüedad, los griegos conocían las propiedades tanto exfoliantes como para filtrar el agua de las esponjas, y los ciudadanos más acaudalados las utilizaban para bañarse. Y por ejemplo, en época romana, en los urinarios públicos no había papel higiénico, entonces, ¿qué utilizaban? La xylospongium o el xylospongium, que era una esponja atada a un palo y luego ese palo se metía en una mezcla de agua y vinagre para desinfectar. Y sí, se compartía. En las aguas del Egeo y en concreto en la zona del Dodecaneso es una zona muy buena para que se den las esponjas, y desde bien temprano en la historia estas islas han estado vinculadas económicamente a la cuestión de la pesca y venta de esponjas, siendo en concreto Calymnos conocida como la capital de las esponjas. De hecho, en 1522, cuando la isla pasa al Imperio Otomano, va a conseguir su propio gobierno local a cambio de unos impuestos pagados a los turcos, a los otomanos, gracias al comercio de las esponjas. Y es que gracias a la pesca de las esponjas, la isla de Calymnos conoció unas condiciones sin precedentes de autogobierno democrático y de crecimiento tanto en el ámbito del comercio, de las artes y de la cultura y del bienestar en general. ¿Cómo era el sistema de pesca? Bueno, pues el sistema original, que fue nada, o sea, hasta mediados del siglo XIX, o sea, hasta casi anteayer, era de la siguiente manera. Los buzos iban completamente desnudos y con una cuerda atada, un extremo a su cuerpo y el otro extremo al barco. Iban con un saco de red y con una hoz para ir cortando las esponjas y metiéndolas en el saco. Y luego iban con la escandalópetra, que no es una piedra escandalosa, sino que es una piedra de hasta 15 kilos que ellos, amarrados a la piedra, hacía que les bajase al fondo marino muy rápido. De hecho, la cuerda muchas veces no iba atada a ellos, sino que iba atada a la piedra. Los buzos más experimentados conseguían llegar hasta 30 metros de profundidad y estar entre 3 y 5 minutos sin respirar, cortando todas las esponjas posibles y luego subiendo de nuevo a la superficie. ¿Cómo sabían en qué lugar parar el barco y lanzarse para pescar esponjas? Bueno, porque iban con una especie de catalejo y que iban revisando el fondo marino. Y así es como pescaban esponjas hasta 1865, que es cuando se introduce la escafandra. La escafandra consiste en un casco de hierro con un tubo que iba proporcionando aire al buzo. Además iban con un traje de lona, que al ser de lona era flexible y se adaptaba a los movimientos del buzo, que estaba impermeabilizado con caucho. Ahora con la escafandra pasaron de que ya no bajaban a 30 metros de profundidad, podían bajar incluso a 70 metros de profundidad y estar más tiempo en el fondo marino. Y también hubo un cambio importante. Ahora ya no era un barco con un solo buzo, ahora había flotas de hasta 300 barcos y cada barco con hasta 15 buzos, por lo que podemos decir que esto supuso un proceso de industrialización de la pesca de la esponja. Con lo que no se contaba cuando se diseñó la escafandra fue con el síndrome de descompresión.
¿En qué consiste? El buzo respiraba aire comprimido que se disolvía fácilmente en la sangre debido al aumento de la presión al estar en el fondo marino. Cuando el buzo subía demasiado rápido del fondo, que era lo que pasaba habitualmente, esos gases metidos en la sangre creaban burbujas muy dolorosas dentro del cuerpo. Los más afortunados sentían jaquecas, dolores de cabeza y dolores de articulaciones, pero la gran mayoría llegaban a tener incluso paralizaciones de por vida o se desplomaban y morían directamente. De modo que los hombres de Kalymnos y de otras ciudades empezaban o a morirse o a quedarse parapléjicos. Así que se llega a un punto en 1882 que son las mujeres de Kalymnos las que se dirigen al sultán, porque todavía el Dodecaneso formaba parte del Imperio Otomano, para pedirle que por favor prohíba el uso de la escafandra. Y así va a ser, lo va a prohibir en ese mismo año, en 1882. Pero ¿qué pasa? Que los negocios relacionados a la pesca y venta, comercio en general de la esponja, después de haber conocido un crecimiento de tal manera, claro, no se iban a conformar con unos beneficios muchísimo menores. Así que van a estar presionando al sultán para que quite esta penalización, para que se pueda volver a utilizar la escafandra, y así va a ser, lo van a conseguir. A partir de 1886 la escafandra vuelve otra vez al mundo de los buzos y otra vez vuelven las muertes y las paralizaciones. Para que os hagáis una idea de la gravedad de la situación, tengo aquí unos datos apuntados para que veáis. Desde 1886, que es el año en el que se restaura otra vez el uso de la escafandra, hasta 1910, hubo unos 20.000 buzos parapléjicos y unos 10.000 muertos. Y en el caso de Kalymnos en concreto, desde 1866, que es cuando llega la escafandra a la isla, hasta 1895, que es en el año en el que se deja de hacer este recuento, que incluimos en esta fecha de 1866 a 1895, hay 4 años que no se está usando la escafandra porque tenían esa prohibición, murieron 800 hombres y 200 quedaron totalmente parapléjicos. En la isla de Kalymnos todas las familias tenían al menos una persona que o bien se había quedado paralizada o bien había muerto. Y es que a la hora de buscar soluciones, lo que no tenían en cuenta los científicos ya no era solo la profundidad, sino que los buzos hacían varias inmersiones al día. Entonces, a lo mejor a la primera no pasa nada, pero al haber estado expuesto a estas condiciones tan negativas varias veces a lo largo del día, producía unos efectos desastrosos. En la década de 1920 se introdujo un invento creado por Maurice Fernès, que era un nuevo sistema respiratorio para los buzos que consiguió no frenar del todo, pero sí disminuir el número de accidentes y de muertes entre los profesionales del buceo. En 1891, John King Cheney va a abrir una compañía de pesca de esponjas en el Golfo de México, y en 1897 va a contratar a Ioannis Kokoris, un joven griego que había emigrado desde Grecia a Estados Unidos buscando una vida mejor. Ioannis va a ser el que va a explicar a Cheney que en Grecia los buzos de esponjas lo que hacían era utilizar escafandras y cómo habían aumentado la recolección utilizando este sistema, lo que quiere decir que para 1897 en Estados Unidos todavía no había llegado la escafandra. Cheney, tan impresionado con este sistema, va a poner anuncios en los periódicos griegos intentando atraer a buceadores griegos, y lo va a conseguir. Unos 500 se van a marchar a Estados Unidos porque deciden que van a correr el mismo peligro que en su casa, pero van a ganar bastante más dinero y por tanto van a poder mantener mejor a sus familias. La Segunda Guerra Mundial prácticamente destruyó la industria de la pesca de las esponjas en Grecia, así que durante las décadas de los años 30, 40 y 50 muchos buceadores se van a ir a otras partes del mundo, entre ellas a Tarpon Springs, que es donde Cheney había abierto originalmente su compañía, y de hecho coincide esta inmigración de griegos con la época dorada de Tarpon Springs de la pesca de esponjas. Entre los griegos dedicados a la pesca de esponjas en Estados Unidos estaba John Michael Gonatos. Fue buzo, pero también en 1939 grabó un documental
la historia de la esponja, pero además también hizo sus pinitos como actor, saliendo en películas como Viva Zapata. Otros griegos se fueron para Australia, pero para la industria de la pesca, porque necesitaban gente, y tras la Segunda Guerra Mundial, los australianos que tradicionalmente utilizaban buzos japoneses desconfiaban de los japoneses, preferían no trabajar con Japón y acogieron muy bien a estos buzos griegos. Y esta es una de las causas, entre otras, porque luego en los años 70 y 80 va a haber más movimientos migratorios, pero esta es una de las causas por las cuales Melbourne es la tercera ciudad del mundo con mayor población de griegos, tras Atenas y Tesalónica. Esto quiere decir que la tercera ciudad de Grecia, que es Patras, tiene menos población griega, o sea, tiene menos población en general que todos los griegos que hay en Melbourne. ¿Qué ocurrió en el Mediterráneo? Pues en octubre de 1986 apareció la enfermedad de las esponjas, llamada así o conocida así, que ya terminó de rematar el negocio. Tras años de recuperación se han recuperado ejemplares de Spongia officinalis y de Hypospongia communis. Y hay pesca, pero de modo controlado. Kalymnos vuelve a ser la capital griega de las esponjas, con un museo dedicado a esta industria y con varios talleres dedicados a la pesca y corte de las esponjas. Y es por eso que en Grecia, otra vez, en diferentes puntos de la geografía podemos encontrar las esponjas como souvenirs. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Comentadme en los comentarios, pues, cualquier cosa que queráis, recordad que siempre con respeto, y si no estáis suscritos porque es la primera vez que paséis por aquí, pues nada, podéis darle al botón de suscribirse. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!